¿Hay un auge de los grupos neonazis? Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Que amáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia, y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches, empezamos un miércoles más este programa de Al Descubierto emitiendo desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director de Al Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, el jefe de redacción. Vamos a hablar pues una temática de actualidad que da nombre al programa, exactamente en este caso un tema que yo creo que está de rabiosa actualidad, que es ultraderecha y salud mental. Vamos a hablar un poco cómo se relacionan estos conceptos y por qué pues da la casualidad de que en muchos casos hay líderes de la extrema derecha que muestran unos rasgos que aparentemente se tildan de excéntricos, pero en muchos casos puede haber algo más, y si esto es así o no, o si es un mito, y cómo se relaciona con otros temas, además poniendo especialmente el foco en Argentina, con lo que nos hemos traído pues bueno, a un periodista de allí, a Juan Luis González, a Juan, que ahora lo vais a conocer. Trabaja en el medio argentino Revista Noticias, que además es bastante conocido por haber escrito un libro Revelación sobre la salud mental, ¿no? Bueno, un libro que además retrata muy bien a Milei y sobre todo muchas cosas raras, ¿no? Creates que no sabíamos. Hablamos de Juan Luis González. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, ¿cómo le va? Un saludo para allá, para España, sobre todo para Asturias, donde vienen mis abuelos. Así que saludo para allá. Pues nada, mira, desde Asturias, muy bien, muy bien. Buena zona para vivir, la verdad, muy buena zona. Nada, la verdad es que Juan va a poder estar poco tiempo con nosotros porque, como sabéis, el balotaje allí es en unos pocos días y estas semanas están siendo locas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo lo estás viviendo por allí. Sí, así como decís, ¿no? Va a ser el domingo, falta muy poco, igual puntualmente lo de ahora es porque yo trabajo en la revista Noticias, donde estoy ahora, estoy en la editorial de Perfil, es una linda editorial ahí capaz que la pueden ver, es una editorial muy grande, bueno, pues ya hablaremos de esa. Y sigue siendo una cosa medio de taller medieval artesanal, ¿no? Imprimimos en papel, una vez por semana salimos en papel en todos los kioscos del país, entonces hay toda una logística que hoy ya parece en desuso, que es escribir la nota, mandarla a diseñar, del diseño mandarla a la imprenta, de la imprenta a los camiones y los camiones a los kioscos de Capital y de Buenos Aires o en avión al resto del país. Entonces cuando pasan cosas como las elecciones que te cambian todos los planes, además hay un feriado, el lunes, se nos mueve toda la estructura y es como un efecto de una cosa bola de nieve, ¿no? Una cosa arrastrando a la otra, así que tuvimos que, nosotros siempre cerramos los jueves, bueno, lo adelantamos a hoy, así que andamos en pleno cierre. Muy interesante, ¿no? La verdad es que qué bien. O sea, quiero decir, la revista es algo tan guay que, como has dicho, ¿no? Está en desuso y ahora que todo intenta ser plantilla lo más pequeñas posibles, gente trabajando, muy bien, muy bien. Pues nada, Juan, aquí habrá gente que sí que te conozca, porque la verdad es que el libro del loco aquí también ha tenido cierto eco, pero bueno, cuéntanos un poco algo más, ¿no? ¿Qué te llevó a escribir ese libro? Que yo creo que si hasta aquí ha llegado, allí en Argentina, pues imagino que habrá sido un buen bombazo, ¿no? Bueno, tiene un poco que ver con el lugar en el que estoy, en el sentido que esto de la revista, de ser artesanal, tiene algo que hoy en el periodismo te diría es el bien más escaso de todos, que es cierto tiempo. Claro. Nosotros salimos una vez por semana, escribimos obviamente para la web, pero tenemos bastante más tiempo que tiene un periodista promedio en al menos Argentina, imagino que en España también, sí, para investigar y escribir. Entonces uno así se puede acercar a los fenómenos, bueno, con otra profundidad, ¿no? A veces, o muchas veces te diría, no es tanto la calidad del periodista, sino el tiempo que dispone. Hoy ser periodista es algo muy complejo, es un trabajo bastante mal pago. Todos tenemos 3 o 4 trabajos distintos, entonces el factor del tiempo a veces te permite hacer o no hacer una investigación. Yo de hecho escribí el libro en parte porque tengo más tiempo que lo tiene otro periodista en otro medio. Y bueno, lo empiezo a seguir a Milei en el arranque del 2021, y ya cuando apenas Milei estaba surgiendo, ya cuando Milei saca en septiembre de 2021 su primera elección 13%, que después a fines de ese año es 17% y ahí se convierte en diputado, yo ya lo empecé a seguir antes de que saque el 13% y ya del arranque me sonaba que había un fenómeno
interesante y novedoso ahí sucediendo, que por algo la nueva derecha estaba funcionando en todo el mundo y se notaba mucho acá en Argentina, y uno iba a una marcha y ya lo veías en el mundo Milei, que te lo podían enganchar y explicar de varias maneras, ¿no? De chicos que nunca habían hecho política y que hacían política, de jóvenes que en su vida siempre habían tenido miedo de llamarse liberales o llamarse de derecha en público y ahora lo decían y no tenían miedo. O para mí lo que era lo más sorprendente al estar ahí, como el grueso del público de Milei eran todos trabajadores, que históricamente en Argentina, y sobre todo los trabajadores jóvenes, votaban al peronismo, y acá había como una disputa por el sujeto histórico. A eso se le sumó el propio Milei, que es un gran personaje más de película que para un libro de periodismo de investigación. Y bueno, fue surgiendo naturalmente una cosa con otra. Es curioso porque todo lo que cuentas, o sea, me da igual del país que me lo cuentes. Argentina, Estados Unidos, o sea, los fenómenos, o sea, lo que tú me has descrito se puede aplicar perfectamente aquí. Ahora, evidentemente con el peronismo no, porque aquí no existe, pero sí con movimientos tradicionales progresistas. O sea, la juventud, lo normal, lo habitual es que rechazara las posiciones más ultraconservadoras, quizá, ¿no? Y no, estamos viendo que ahora eso está como cambiando en general. Y ahí, por ejemplo, imagino que Milei tiene una masa de votantes jóvenes, ¿no? De entre 18 y 25 años, como aquí está pasando también un poco con la extrema derecha. Sí, ni hablar, te diría que ese es el núcleo más duro del mundo de Milei, a los que más ves, por ejemplo, en las marchas, fiscalizando, militando las redes. Es eso, son chicos de 16 a 25 años sobre todo, que también eso se puede medir mucho en las redes donde esos números los tenés. Que es gente que no se sintió parte. En Argentina hubo un gran auge del feminismo y del progresismo en el 2018, que de hecho yo me acuerdo de estar en el 2021 en el búnker de Milei, y uno de los grandes referentes de Milei, candidato, en un pizarrón me hacía una línea de tiempo, me marcaba 2021, me ponía 65%, que era el número que ellos decían, que del total del voto de ellos, 65% era gente de 16, acá con 16 se puede votar, hasta 25. Y después en la línea de tiempo se me iba a 2018 y me decía, estos chicos tenían entre 13 y 22 años en el 2018. Por lo tanto, el feminismo los agarró en un momento clave, la secundaria o la universidad. Y toda esta gente que no se sintió parte del feminismo, que incluso la rechazó, se sintió amenazada, etcétera, bueno, está muy forjada su cabeza por estos años. Entonces claramente parecería haber algo ahí. Efectivamente, aquí en España realmente pasó algo muy parecido. Aquí lo tuvimos en 2016, 2015-2016, y en 2008 apareció Vox. Y uno de, por supuesto, de sus caballos de batalla fue el antifeminismo, al igual que muchos youtubers de extrema derecha que aquí se hicieron famosos. Entonces yo creo que es una historia de ámbito mundial. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Javier Milei, salud mental, ¿no? Y estos temas. Adrián es psicólogo, ¿no? Entonces yo creo que está más capacitado él un poco para hablar de salud mental y tú para hablar de Milei que yo, ¿no? Pero vamos a dar unas pinceladas del tema. ¿Cómo podríamos un poco definir qué los comportamientos de Milei, Adrián, o para ser más técnicos, más exactos? Claro, aquí, bueno, en parte esta entrevista, esta tertulia, o como lo queramos llamar, se debe a que Milei ha tenido comportamientos, vamos a decir, atípicos, por ser muy correctos, a lo largo de toda su carrera. Pero claro, hubo un momento cumbre, que yo creo que aquí lo vimos todos, y en el chat también lo sabrán, que fue la entrevista que hizo esta, donde, bueno, tú, Juanfran, hiciste un hilo analizándolo. Claro, ahí hubo un poco dentro de los psicólogos que analizamos esto, yo tuve mis peleas también, porque claro, tú puedes adoptar una posición muy conservadora en el sentido de, yo como profesional, únicamente viendo una entrevista, yo no te puedo decir si alguien está enfermo o no lo está. Eso sería lo correcto. Pero sí que puedo dar una opinión de lo que le puede pasar a esta persona, o lo que le puede estar pasando en ese momento, en base a su comunicación no verbal, en base, sobre todo, a su trayectoria. Porque si esto te pasa una vez, dices, vale, pues te ha dado una crisis nerviosa, yo qué sé, cualquier historia, la medicación te ha sentado mal, te has puesto nervioso. Pero claro, si tú coges el conjunto, yo lo que deduje en aquel momento es, o has tenido una crisis de estrés, que te puede pasar, como estoy diciendo, y puedes llegar a tener hasta alucinaciones con una crisis de ansiedad muy fuerte,
que deviene últimamente en un brote psicótico, te puede dar en directo, por las razones que sean. No quería a nadie, no. Yo puse el ejemplo el otro día que por ahí que venías a maquillarte acá en el canal y te decía, ¿quién es este? Hace 4 años, digamos. Está bueno, por eso. Y puede haber detrás o un trastorno mental, una neurodivergencia, o puede no haberla. Ahora bien, en el caso de Milei la hay. A ver, no podemos saberlo a ciencia cierta, pero dado que este tipo de comportamientos los tiene de manera habitual, solo que evidentemente cuando está en una situación de estrés le sube, ¿no? Podemos aventurar que puede tener algún tipo de trastorno, ¿vale? Sin que sirva de precedente, porque al final como tal no se puede afirmar. Los menos conservadores, los psicólogos que yo he conocido menos conservadores, en la intimidad me han hablado abiertamente de un trastorno, de que este chico no está bien, a este hombre le pasa algo, no sabemos el qué, pero que evidentemente esos comportamientos no los ves en otras personas de esta manera, y que, tan seguida, ya no hablamos únicamente de excentricidad, hablamos que tu manera de percibir la realidad, en fin. Lindec, dame que voy a bajar el informe Lindec. Javier. No, pero Dios, no se puede estar, digamos, haciendo estas estupideces todo el tiempo. Dame, que quiero humillarla públicamente. Quiero humillarla públicamente. Mostrando los datos, dale. Porque yo los datos de la seguridad social los conozco, Javier. Los conozco perfectamente bien. Bien, Javier, pero cálmate. Javier, pero cálmate. Dista de la normatividad. Y ojo, eso es lo que hace, en parte, que tengas ese nivel de seguidores, porque tienes unas conductas que se salen de la norma, que son muy excéntricas, que son de showman, y que además se nota que no las estás forzando, se nota que eres así. Y a lo mejor en otra época de la política argentina, o incluso de la política mundial, el hecho de ser así te hubiera descartado automáticamente, pero en un momento en el que nos encontramos, en el que se valora ese tipo de excentricidades, o ese tipo de conducta, pues mira, has dado con la tecla apropiada. Pero incluso con Donald Trump ha pasado algo así. O sea, Donald Trump es verdad que no es tan excéntrico, ni hace tantas locuras, ni tantas historias. Locuras, entiéndase que se me permita esta licencia coloquial. Pero con Trump hemos visto situaciones de decir, pues bueno, pues yo le toco a las mujeres y como soy famoso no pasa nada. O sea, conductas que pueden entrar dentro del narcisismo, por ejemplo, del egocentrismo, poniéndole ya nombre a las cosas. No voy a hablar de psicopatía porque me parece fuerte, pero vamos, hay un componente, y esto lo han analizado más gente, de narcisismo en muchas de estas personalidades. Y no solamente en políticos de ultraderecha o de extrema derecha, también en muchos de los influencers, en muchos de los youtubers, que es que se ve que no están bien, o sea, que les pasa algo, y ojo, no es un insulto, es algo que de verdad yo creo que les perjudica también a ellos. Y aquí podemos entrar en cómo funciona la mente del radicalismo, ¿no? De cómo piensas y cómo percibes cuando tu mente solo entiende entre blanco y negro. Que es lo que me parece a mí lo más fuerte y lo más peligroso de todo. Cuando percibes a todo el mundo como un enemigo, cuando todo son conspiraciones y cuando eso te permite justificar tus propias mierdas para decir barbaridades como que, bueno, pues sí, si hay que tirar a todos los negros del país, pues los tiramos. Si hay que hacer no sé qué, pues lo hacemos. Si hay que asaltar el Capitolio, pues lo hacemos. Y yo creo que ese es un poco mi resumen. No sé tú, Juan Luis, cómo lo ves. No, coincido con ya casi todas tus apreciaciones. Cuando te escuchaba hablar, pensaba en lo que es para mí la mejor... Era hasta hace unos días la mejor definición de Milei, ahora les cuento otra más que supongo que me parece brillante también, pero una que da Yamil Santoro, que es un dirigente liberal que trató muchísimo con Milei, no tengo amigos, pero ha tenido mucho trato del 2014 en adelante, y en el libro dice, si alguno lo tiene ahí, es la página 191, lo cito medio de memoria, dice Yamil, Javier está roto, está humanamente roto, es psiquiátrico, y por eso funciona. Porque cuando él se enoja en serio. Cuando él se pone loco, se pone loco en serio. Cuando él se pone violento en la televisión, es él sublimando el odio que tuvo toda su vida, sublimándolo en la política y en el Estado. Está roto, dice, ese odio es de verdad y por eso conecta, ¿no? Hay claramente algo de alguien inestable que conecta con una sociedad inestable, con una parte de la sociedad inestable. Eso, yo sin ser un especialista en el campo de la salud mental, lo veo, alguien al que le hicieron bullying toda la vida que conecta con una
sociedad que siente que la política le hace bullying pues no le resuelve los problemas. Ahí hay un componente donde se cruzan estas dos cuestiones claras. Después en lo que es, mira, yo haciendo el libro, digo, porque todo este debate yo lo tuve desde el momento en que me entero que Milei hace 7 años viene hablando de su perro como si estuviera vivo. De hecho, el libro arranca con una entrevista de enero de este año, donde le pregunta al periodista cuántos años tiene Conan, su perro, el que le habla todo el tiempo, porque él dice que es literalmente su hijo, textual, y Milei le contesta, tiene tantos que no saco la cuenta. Y imagínate, cuando yo me entero, el perro está muerto hace 7 años, y desde hace 7 años en cada entrevista él viene manteniendo una ficción que no existe, una cosa bastante impresionante. Cuando me entero que los clones del perro que mandó a hacer, él piensa que tienen poderes, porque un brujo que me habló conmigo y ahora ya lo contó en on. Por el ejemplo de Conan. Sí, este es Conan. Por el ejemplo de tu hijo, alguna vez te escuché, creo que fue en el programa. Este es Conan. Creo que fue en el programa de Andy Kundersov, creo, Si no corregí. Un brujo lo convenció de que lo sostienen energéticamente, y lo cito textual. Brujo que, dicho sea de paso, le dijo a Milei está convencido que se conocen de otra línea temporal, específicamente del antiguo Imperio Romano, donde eran gladiadores, dicen, que él habla con su perro muerto. Todo esto que estoy contando, yo lo hice, lo convertí en un hilo de Twitter, que lo pueden buscar en mi Twitter, donde fui contando esto con evidencia y con los audios de cada uno de los que estoy hablando, ¿no? Luego lo buscáis y lo compartimos. Sí, prepárense, pues es impresionante. Ahí habla también la Medium, por ejemplo. Después del brujo aparece Celia Melamed, que ya se define como una comunicadora interespecies, que es la que comunica a Milei con su perro muerto en el más allá, quien entrena a Karina Milei, la hermana de Milei, en este tipo de disciplina. Y un camino que después se profundiza con que Milei en el 2018 empieza a hablar con muertos que él dice puede ver, como si fuera sexto sentido, entre muertos célebres, Ayn Rand, Murray Rothbard, no sé qué otro economista, que lo asesoran a él, y después que termina finalmente hablando con Dios, de quien dice que es su elegido, porque en estos diálogos de ida y vuelta él lo ve a Dios, le dijo está destinado a ser presidente. De hecho, esta es la razón por la cual se mete en política, que Dios se lo dijo. Entonces yo, haciendo el libro, sabiendo todo esto, tenía un gran debate de hasta dónde meterme en el campo de la salud mental. Fui, volví, hablé con varios especialistas, tuve esto que decías vos al principio, de que, claro, en última instancia parecería que es complicado diagnosticar a alguien por las entrevistas que das, siendo un tema tan delicado, entonces finalmente no lo incluí, pero entiendo que hay algo ahí, y con esto te cierro. Milei, en todas las entrevistas, o en casi todas, dice todo el tiempo, y es llamativo la fijación que tiene, que le están buscando, y lo cito textual, me buscan la historia clínica. Va cambiando el enemigo de turno, pero siempre dice, tal persona me está buscando la historia clínica. Y lo segundo llamativo es que el año pasado, en octubre, se votó en la Cámara de Diputados la digitalización de las historias clínicas, y de los 257 diputados que hay, solo Milei y Villarruel votaron en contra. Así que parecería haber algo ahí. Ostras, qué fuerte, ¿eh? Es que todo esto que estás contándonos es otro nivel, porque si Bolsonaro y Trump parecía que puede ser narcisista o de repente que se bautiza antes de la tal, pero puede ser una estrategia política. Pero lo de Milei, lo de que hable con perros muertos, que se crea que hable con otras figuras, o sea, es que es un problema serio, porque la de hablar con Dios, bueno, todas estas figuras son mesiánicas, se lo acaban creyendo. El tema es, ¿esto qué impacto tiene? Porque yo, a Milei siempre me ha parecido que era una persona rota, la verdad es que yo también empecé a seguirlo hace mucho tiempo, temía que podía llegar a donde podía llegar, porque yo vi que era el personaje de siempre, pero ¿no hay también quizás algo de que están constantemente utilizándolo a Milei? Yo a veces lo veo un poco como un niño que llevan de la mano, o a veces que colapsa, y digo, no sé yo cuánto están forzando a este hombre también, sin que me dé pena, porque luego dicen unas barbaridades, pero no sé. Bueno, hay mucho de eso. De hecho, ya que les recomiendo, estrenamos hace 10 días un podcast que es una adaptación del libro, se llama Sin Control, que de hecho lo hicimos con Anfibia acá en Argentina y con El País España de allá. Que ahí hablan, por ejemplo, Mariano Fernández, íntimo amigo de Milei toda su vida, fue una de las grandes fuentes del libro, y ahora está hablando en on, digamos, está muy preocupado por la situación, donde dice cosas como Milei siempre tuvo problemas, siempre estuvo roto, era como nuestro amigo que queríamos y lo apapachábamos, pero ahora veo situaciones que ya existían antes, pero ahora las veo exacerbadas, veo una inestabilidad exacerbada, y cuenta como Milei les contaba a ellos que veía a Dios, que, bueno, etcétera.
Y ahí Mariano cuenta, yendo a esta línea de manipulación, que Milei es manipulable, que tiene un talón de Aquiles que por otro lado uno lo puede constatar con la realidad, y gracias los digo, que es Milei, esta persona rota, esta persona sola, ¿no? O sea, la otra cara de la moneda, esto que decimos de Milei con Dios y los perros, etcétera, es que Milei tuvo una vida fue impresionantemente terrible, pero de terror. O sea, un padre que lo golpeó durante años, una madre que era cómplice de la violencia, era cruel con él, bullying en el colegio, tuvo su primer amigo a los 35 años, su primer pareja a los 47, en el 2004 adopta a Conan, y desde que lo adopta hasta que Conan muere, en el 2017, pasa Milei 13 navidades y 13 años nuevos, encerrado, brindando con el perro en las fiestas, a los que le daba una copa de champán para él y otra al perro. Una cosa, ese es el nivel de soledad impresionante en la cabeza de Milei. Y Mariano cuenta que cuando alguien lo trabaja bien y lo reconoce y le da amor y autoridad y lo sostiene en el tiempo, eso puede hacer con Milei lo que quiere. Se convierte en un cachorrito que lo acabas de adoptar. Y vos lo ves en esto, en que en el 2005 él conoce a su primer amigo, Diego Giacomini, un tipo de anarcocapitalista y con mucha trayectoria, y Milei en ese momento era neoliberal. Giacomini lo convierte en el anarcocapitalismo. En el 2018, Agustín Laje, que vive ahí en España, lo empieza a llevar a sus charlas de liberalismo, y Milei empieza a incorporar esta tesis de la batalla cultural, que era algo que nunca le había interesado, esta lógica muy berreta y bizarra de que el comunismo perdió la guerra pero ganó la batalla cultural, una cosa muy bizarra. Ahora, en 2021, ya peleado con Giacomini, en 2021 conoce a Victoria Villarruel, que también lo trabaja muy bien, la candidata vice, que es una negacionista, apologista de la dictadura, amiga de Videla, una cosa realmente impresionante. Y Milei ahora empieza a incorporar algo que nunca jamás en su vida, más es llamativo, un tipo de 52 años que de repente empieza a hablar de la dictadura. En el penúltimo debate presidencial, Milei copió textualmente el discurso de Macera, uno de los grandes genocidas de la historia argentina, con el cual Macera se defiende en ese célebre juicio a la Junta. Entonces, bueno, ahí se nota cómo se lo puede manipular a Milei. Es muy fuerte esto. Yo es lo que me ha sorprendido un poco porque Milei, o sea, es un tipo que yo no lo considero ultraconservador, ¿vale? Es decir, esa parte que es muy típica de los líderes ultraderechistas, él no la tiene tanto. De hecho, sí que defiende a veces por todos los ultraconservadores, pero los explica en base al liberalismo, ¿no? Pero claro, a mí lo que me da miedo es toda la gente que va con él o que él tiene como referentes, como el caso de Agustín Laje, porque esos sí que son ultraconservadores. Esos sí que van a coger todos los derechos e intentar arrasar con ellos. Claro, es que... No, total, y hay un avance ahí. O sea, de hecho en el libro yo sigo la historia como la Libertad Avanza surge como un espacio distinto en el 2021, más similar a la idea de lo que Milei decía que era, más liberal, y como desde entonces sistemáticamente la única política clara dentro de ese espacio fue barrer a los liberales y transformar el espacio a algo más conservador, a la vez que Milei se iba volviendo más conservador y te diría también más delirante, ¿no? A mitad del año pasado Milei empieza a hablar de hacer un mercado de órganos, una cosa, vos decís, esto no es irreal. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Incluso habla de un mercado de venta de niños, o sea, va pasando como que se va exacerbando también la inestabilidad y él empieza a meterse en temas bastante impresionantes. Eso ha trascendido fronteras. Sí. Es que además es curioso porque, claro, a todo esto que tú estás diciendo, evidentemente es una información que allí se maneja más o menos en Argentina. Y claro, la postura de la gente que apoya a Milei es que, claro, todo esto es mentira. Que estos son bulos, que estos son puras difamaciones. Claro. Bueno, es interesante porque ahí podemos ver un fenómeno para mí muy interesante, como la nueva derecha, no solo Milei, construye realidades. Por ejemplo, recién lo mencionabas, Agustín Laje. Agustín Laje es un tipo muy bicho y muy vivo, que se acerca, o sea, que solo piensa en su propia conveniencia, específicamente la monetaria. Con Milei, por ejemplo, él se había alejado en el último tiempo, porque esto que yo te digo que Milei es inestable, algo que vos lo ves, si ves un minuto de entrevista, si lo conoces a los 30 segundos te das cuenta que hay algo que no cierra. Bueno, la que lo conoce se había alejado de él. No, ni siquiera corresponde ya. ¿Estás llorando? No, pero es muy doloroso. Y cuando vio que Milei le podía empezar a ir bien, quiere reacercarse. ¿Y qué hace? Y a mí me parece algo espectacular, no solo porque le sale mal, sino porque además como fenómeno,
hace un vivo de 1 hora y media insultándome a mí y al libro, con el otro filonazi de Nicolás Márquez. Vale. Es impresionante por 2 cosas. Una, porque agarran al libro, el video live tuvo como 10.000 personas en vivo en todo momento, debe tener no sé cuántos millones de reproducciones. De hecho, cada vez que me llegan insultos del mundo liberal, me llegan agarrando lo que dice el video, y le hacen decir cosas, y esto es impresionante, y los recomiendo ver el libro y después ver el video, cosas que el libro no dice. Claro, nadie va a chequear. Yo aparte no tengo un cañón mediático que pueda competir con el de Laje Márquez. Inventan cosas que el libro no tiene, y se va generando una realidad distinta. Es divertido porque después Milei se enoja muchísimo con ellos, porque le dice Milei que levantan al libro. Bueno, ahora, y con lo de órganos y niños pasa algo similar. Milei lo dice, lo defiende, y lo saca aparte de Murray Rothbard, que su mentor es como el Marx de la izquierda, en su libro Camino ¿cómo es? El Manifiesto Libertario, donde él ahí lo postula y lo defiende, que es algo que Milei hace sistemáticamente en muchos temas. Él instala temas, dice que está a favor, y después se retrae e incluso se victimiza. Dice que ustedes se están inventando. Bueno, están todos los archivos, incluso, por ejemplo, en lo que fue de regular el mercado de armas, lo incluyeron en su primera concepto, su primer plan de electoral que presentaron en agosto las PASO, y ahora en octubre ponen otro. Entonces cuando vos decís, ustedes quieren desregular el mercado de armas, te dicen eso, mentís. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Pero escúchame, ya cuando te presentaste oficialmente con un partido a nivel nacional, punto 17 estaba ahí en tu... Bueno, habla de cómo la nueva derecha construye realidades. Sí, de hecho, creo que Milei subió hace poco, después de su debate, no sé si fue antes o después del debate electoral con Massa, una imagen en la que de alguna manera intentaba desmentir todos los bulos que supuestamente habían fabricado contra él, que de hecho uno era Milei no se cogió a la hermana o algo así. O sea, sí, es que era ridículo. Y claro, la gente le decía... Bueno, ahí también aclaraba lo de que habla con los perros muertos, punto 24. Sí. Claro. Milei con los perros muertos, falso. Claro, era como el listado de mentiras que dicen sobre mí. Y claro, la gente, y sobre todo, en especial, hubo un hilo muy interesante, que de hecho yo lo vi, la gente le fue punto por punto poniéndole vídeos donde él había dicho X cosa, ¿no? O sea, contrarrestando lo que él decía que era un bulo. Por ejemplo, con el tema de la venta de órganos, la venta del tema el tema de regular la venta de niños, todo en base a declaraciones que él había dicho, y además no una única vez, sino varias. Evidentemente hay cosas que no se pueden demostrar, como lo de la hermana, pero... Y además fue todo hace muy poco, bueno, no es que fue hace 15 años y bueno, cambió, o sea, lo de órganos, que de hecho fue acá, fue en Perfil, fue en el piso de arriba, donde está la oficina del fundador, Jorge Fontega, fue hace un año, no mucho más. Sí. Y ya, sí, a mí me hizo mucha gracia un vídeo en el que le decían que si me hablaba con los perros y tenía no sé cuántos, y que si lo de la hermana. Y se tiraban medio vídeo desmintiendo lo de los perros. O sea, era, no, porque tengo 5 perros, no 8 como dicen. Me parece muy gracioso y el presentador, no es el punto. O sea, es lo de la hermana. Dile. Bueno, pero no sé qué video viste, hay uno muy impresionante también hace 10 días. Él solo habla con canales donde el periodismo brilla por su ausencia, como La Nación Más, que es parecido a un Fox de Estados Unidos, donde solo son entrevistas servidas. Y hace 10 días va con uno de sus presentadores amigos, que para desmentir esto de los perros le hace una pregunta que es casi, en el fútbol sería un centro, ¿no? La pregunta es, ¿o no, Milei, así textual, o no, Milei, que vos no hablás con tu perro muerto y que tu perro muerto no te pasa líneas de política? Como diciéndole, no, vos vas a decir que no. Y Milei no solo no lo niega, cosa que no hace nunca, salvo en este posteo, hasta entonces siempre contestaba diciendo, mi vida privada es mi vida, mi vida espiritual es tema mío, mi casa hago lo que quiero, como dando a entender que era así. Una cosa muy impresionante, que también habla de la cabeza de Milei, que el tipo es muy genuino lo que dice, o sea, no puede ni negar esto, que su propio equipo lo aconsejó que lo niegue, y a Feynman en esta entrevista le termina diciendo, escucha, ¿verdad? Ponele que recibo consejo de mi perro muerto, ¿a vos en qué te afecta? ¿Cuál sería el problema? ¿En qué te cambia tu libertad? Que es impresionante, porque claramente el problema, volviendo al tópico de esta charla, es que hay un tema de salud mental. O sea, primero los perros no hablan, mucho menos los perros muertos, y sobre todo no saben de política. O sea, los perros son un compañero bárbaro, pero de política no saben.
Y dice, no, si por lo menos le da consejos un expresidente muerto, pues oye, el expresidente por lo menos sabe de política, pero claro, el perro... Pues, el perro es libertario también, el perro. También. Ostras. Sí. Pues nada, Juan Luis, la verdad es que se va acabando el tiempo, la verdad es que está siendo muy interesante, pero sé que tienes que irte. Como última duda, ¿nos podrías contar un poco de la relación que tiene con Karina, con su hermana? Porque se habla mucho de ella, pero aquí la verdad es que se oye menos de que él la tiene como que realmente ella es elegida, ¿no? Que él es como su portavoz, en verdad, ¿no? La que es capaz de hacerlo todo es ella, y la que teóricamente está destinada y tal es la hermana. Y claro, es un personaje que está siempre muy en segundo plano, ¿no? Es así como decís, es curioso, pues los que lo conocen a Milei de antes de entrar a la política, te dicen, che, ¿cómo cambió la relación entre ellos? Porque antes ella era lo que acá llamamos la che pibe, o sea, la que le llevaba las cosas, la que manejaba a la gente y no mucho más. De hecho, Milei le donaba el 10% de su sueldo todos los meses y le ayudaba como a llegar a fin de mes. Y después de esta aparición de Dios, cambia a 180 grados su relación. Ella pasa a ser el jefe, ella tiene la última palabra con todo. Él dice en público que ella es Moisés y él es Aarón, el hermano de Moisés, el divulgador. Y hoy Karina es la persona más importante del espacio, la Libertad Avanza, mucho más que su hermano. Se explica un poco en el sentido que Milei es una persona extremadamente solitaria y nunca tuvo amigos. Karina fue siempre la persona que estuvo ahí, incluso en esos años de vida tan compleja. Así que ahí está un poco explicado. Ostras, claro. Interesante. A mí lo que me preocupa de todo esto, porque claro, a mí una cuestión que me planteaban cuando analizamos el tema de la entrevista, en la que a él se le parece que se le iba un poco la flapa, es ¿qué pasa? Que una persona con problemas de salud mental no puede ser presidente. En el sentido de que, bueno... Es un buen debate igual, ¿eh? Es un buen debate, en plan de, bueno, pues el hombre puede tener algún problema de salud mental y podría estar perfectamente capacitado para gobernar. Claro, yo lo que dije en ese debate es que depende, porque sus problemas vienen derivados o están relacionados con cierto radicalismo político. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Estás llorando? No, pero es muy doloroso. Y además le hace ser maleable y manejable por su entorno, por su partido o por la gente que tiene alrededor, pues hombre, evidentemente no le vamos a prohibir que sea presidente, pero a lo mejor no es la persona más indicada si no se trabaja previamente esas cuestiones. Igual que para acceder a muchos empleos hay ciertos trastornos o ciertos problemas en los que tú estás excluido, no puedes. Por ejemplo, por eso se hacen test psicotécnicos. Y de hecho, el tema del psicotécnico también fue un punto en el debate con Massa, hablando de eso. Que es muy interesante, ¿no? Sí. Que se supone que lo echaron... No. Total, y le digo esta y con esto cierro, pero sí coincido, lo psicotécnico, de hecho en el libro está, yo lo cierro diciendo eso. Es curioso Argentina que para sacar tu registro de manejar o entrar a cualquier trabajo te pide psicotécnico, para ser presidente no. De hecho, les recomiendo, después se las puedo pasar, mándenme un mensaje, si me olvido. Hay no sé cuál es la palabra adecuada, no quiero pifiar, pero un chico Rosario, se llama Ciro Corol, que escribe muy bien y que regularmente a lo largo de su vida cayó en hospitales de internación de salud mental. Ahora, de hecho, está internado en uno de ellos, y desde ahí escribió un debate. Escribió el domingo una crónica donde cubrió el debate, digamos, pero desde el hospital de salud mental que está encerrado, y él es el único que lo van a dejar de todo el hospital salir a votar, y de hecho lo cierra con esa idea de, che, curioso país Argentina, qué paradoja, donde un loco puede llegar a presidente y los locos no pueden votar. Está muy bueno, porque aparte, él dice que él tuvo esquizofrenia con delirio místico, y se siente, y lo ve a Milei en ese camino. Y lo del tema de Milei y la salud mental, bueno, yo coincido, pero dos cosas. Una, Milei debería decirlo. O sea, si él, de hecho, esa es mi idea cuando hice el libro, es contar quién es el verdadero Milei. Si Milei dice en un spot, mirá, yo hablo con mi perro muerto, yo pienso que los perros clonados de mi perro muerto tienen poderes de política y saben de economía y de política. Yo pienso que veo y hablo con muertos y que tengo diálogos de ida y vuelta con Dios, que me dijo que me meta en política. Bueno, pues decís, está bien, es transparente, lo dice, cada uno vota el que quiere. Yo ahí te diría, a mí me asusta que alguien que
toma decisiones en la realidad, como es el caso de Milei y de Karina, en base a esta cosa mística, pueda gobernar Argentina. Pero bueno, ahora depende de cada uno, yo ahí no soy quién para decirle. Por supuesto. Pues nada, Juan, ha sido interesantísimo. Una pena que sea tan corto, pero sabemos que estás trabajando, que es una jornada muy loca la de estas semanas. Nada, mucho ánimo. Desde aquí, por supuesto, vamos a recomendar tu libro. Nosotros siempre damos 2 minutos a todos los invitados e invitadas por si nos quieren contar algo más, si quieren hablarnos de más libros, de más proyectos o de tal. Entonces, sé que tienes prisa, es decisión tuya si lo coges o si cortas ya, y si no nos cuentas algo, lo que tú quieras, Juan. No, una cosita cortita. Le recomiendo, bueno, esta nota que escribió Ciro Corol, lo pueden buscar en Google, es con K, lo escribió en un medio, se llama... Vale, un segundo, ¿es Río... Ciro cómo se llama? Ciro, C-I-R-R-O, Corol, con K. Yo, si no, ayer creo que lo compartí en mi Twitter, el link de una de las notas, si no la buscan ahí. Muy Después, bueno, recomendarles este podcast Sin Control, que lo hicimos de hecho con El País de España. Fue una linda desafío hacerlo entre 2 equipos, uno en España y otro en Argentina. Sí, tiene que Sí, no estuvo y más muy a las apuradas, pero bueno, tiene también una pata ahí. De hecho, El País nos contaba la semana pasada que en 4 días quintuplicó el podcast más escuchado que tienen ellos, así que la verdad que le viene yendo bien. Y bueno, agradecerle por la oportunidad y un saludo a toda la gente de Gijón y de Oviedo, que es donde es mi familia. Pues nada, un placer haberte tenido por aquí. Nada, esperemos que vaya todo bien, esperemos, particularmente nosotros esperamos que no salga elegido, la verdad, porque pensamos que no es un buen candidato y que no es bueno para Argentina, que es lo más importante, ni para los derechos humanos. Pero bueno, el público es soberano, ¿no? Y la gente es dueña del voto. Un abrazo, Juan, y seguimos hablando, ¿vale? Un abrazo grande. Hasta luego, buenas tardes. Nada, ha sido rápido el pobre, claro, es que encima está trabajando. Pensad que, claro, aquí son las 8 y allí a las 4 de la tarde. Entonces le hemos pillado en mitad de la jornada, ya bastante que le han dejado desde la revista, que nada, muchas gracias por haberle dejado trabajar. La verdad es que es una revista muy interesante, tiene muchos artículos donde desmienten cosas, o sea, se nota el trabajo, sabes que no son notas de prensa cortadas rápido.